Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la transmisión del miércoles. Vamos a iniciar el tiempo de alabanza con el número 84, Cristo cual pastor o guía. Va a aparecer en su pantalla la letra del himno. Invite a quienes están con usted a cantar y alabar a nuestro Señor. Cristo cual pastor o guía, faltos somos, oh Señor. Danos de tus pastos tiernos, de tus aguas de amor. Cristo amado, somos tuyos por la cruz. Cristo amado, somos tuyos por la cruz. Nuestro amigo eres Cristo, guía nuestro siempre ser. Guárdanos en tu rebaño, no se fire nuestro pie. Cristo amado, oye nuestra oración. Cristo amado, oye nuestra oración. Tú prometes recibirnos aun de pobre pecador. Por tu gran misericordia salvarás al malhechor. Cristo amado, acudamos pronto a ti. Cristo amado, acudamos pronto a ti. Haz que ahora te busquemos para hacer tu voluntad. Llénanos, querido Padre, de tu amor y santidad. Cristo amado, gracias por tu eterno amor. Cristo amado, gracias por tu eterno amor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde porque podemos tener esta transmisión. Pedimos, Señor, de tu bendición, que tú prepares nuestros corazones para tu palabra, que uses a tu siervo quien nos va a predicar, y que tu palabra, Señor, nos ayude a conocerte mejor a ti, y que también, Señor, tu palabra cambie nuestra manera de pensar conforme a tú piensas. Pedimos también, Señor, que tú escuches en esta tarde a cada hermano que está en necesidad, que tú, Padre, seas propicio, concedas la salud conforme a tu voluntad a quienes están enfermos, que también, Señor, des consuelo a todas las familias de nuestra iglesia que han sufrido alguna pérdida en este tiempo, que tu gracia, Señor, les consuele, que tu Padre des la medida de gracia a cada uno conforme a su necesidad. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor, hermanos, y vamos a entonar el número 336, todo aquel que oye. Todo aquel que oye vaya a proclamar, salvación de gracia lléguese a aceptar. Al perdido mundo débese anunciar, id al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar
estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, y al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca está la puerta y podréis entrar. Cristo es el camino al celestial hogar, y tal Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús se valga, quiere perdonar, y tal Salvador Jesús. Firme es la promesa, oye pecador, ¿quieres tú la vida? Mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor, y da Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, y da Salvador Jesús. Amén. El siguiente himno, hermanos, número 404. Mi fe descansa en Jesús, número 404. Mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obras ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, después me redimió. No necesito obras ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da, es su promesa fiel. No necesito obras ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Amén. El último himno, hermanos, de esta tarde, número 578. Cual pendón hermoso. Recuerda, hermano, anime a cantar a quienes están con usted, cual pendón hermoso. Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante,
nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí reposará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. Amén. Hemos concluido con este tiempo de alabanza. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Ignacio para que continúe con el servicio. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de este día 6 de mayo del año 2020. Es una bendición, hermanos, el poder compartirles una vez más la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien, hermanos, en compañía de su familia. Gracias a Dios por este día que el Señor nos concede, por sus tantas bendiciones, por tantos privilegios que el Señor nos da, hermanos, y bueno, pues ya estamos en un mes más y pues es por la gracia de nuestro Dios que podamos llegar a este mes. Ahora, hermanos, pues vamos a orar antes de iniciar en esta tarde, que el Señor sea el que tome control de este tiempo. Vamos a orar, hermano. Le invito a inclinar su rostro y vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que has derramado en nuestras vidas, que en medio de esta pandemia, Señor, pues hemos visto, Padre, tu amor, tu bondad, tu gracia y tu fidelidad, Señor, día a día, en la cual, Padre, no ha faltado. Tú has sido fiel, Señor, y gracias por ello, y gracias por mis hermanos que están en sus hogares escuchando, Padre, y viendo esta transmisión. Bendíceles, Padre, grandemente. Fortalece, Señor, al que se siente débil. Anima, Padre, al que probablemente está desanimado. Que traigas, Padre, a nuestro corazón fortaleza. Da consuelo, Señor, al que lo necesita. Y también, Señor, gracias por los hermanos que siguen adelante. Y, Señor, que podamos hoy aprender en tu palabra lo que tú tienes para nuestras vidas. Oramos que tú nos guíes, que tú nos enseñes con tu palabra, que podamos hallar en ella consuelo, esa fortaleza que necesitamos día a día. Ayúdanos, Padre, por favor, en estos momentos y nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdame a mí, úsame, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia, Señor, y dame palabras para poder compartir con mis hermanos lo que en esta tarde, Señor, has puesto en mi corazón, Señor. Te ruego todo esto y te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Si tiene su Biblia, hermano, vamos a abrirlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Por favor, hermanos, Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Mateo, capítulo 5, versículo 1 al versículo
12. Voy a leerlo, hermanos, voy a darle lectura a esta porción y usted me acompaña, hermanos, con su vista, por favor. Pues vamos a tener la reverencia, hermanos, a la palabra de Dios, aún estando en nuestros hogares, que podamos, hermanos, pues disfrutar de la lectura bíblica. Vamos a leer, dice así, la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este sermón, hermanos, tan famoso, llamado el Sermón del Monte, y que abarca los capítulos 5, 6, 7 y 8. Es la introducción a las enseñanzas de Cristo. El libro de Mateo, hermanos, registra esta primera predicación del Señor, aunque en ocasiones, en pasajes anteriores, el Señor ya había hablado, ya se había manifestado en su ministerio. Vemos como el Señor, hermanos, en el capítulo 4, el Señor usa la palabra de Dios para vencer la tentación. Luego Él dice unas palabras en el versículo 17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 19 dice, cuando llama a Pedro y Andrés su hermano, les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero el mensaje más largo, hermanos, lo encontramos entrando en el capítulo 5. Es, como ya lo dije, hermanos, es un sermón, el Sermón del Monte, como lo conocemos, y en esta primera parte se llaman las bienaventuranzas. Y es algo, hermanos, bien especial el que nosotros podamos aprender, hermanos, de estas bienaventuranzas. Quiero compartirles en estas, cada vez que me toque compartir la palabra de Dios, hermanos, de hablarles de las bienaventuranzas. Será, hermanos, un recorrido muy especial, muy bonito, en que podamos nosotros ver, hermanos, estas bienaventuranzas que el Señor Jesús lo dijo. Recuerda, hermanos, que en Malaquías capítulo 4, en el último libro del Antiguo Testamento, hermanos, el Señor vemos que culmina, hermanos, lo que es el Antiguo Testamento con maldición. Es lo que escuchamos. En el último versículo habla de maldición. Pero entramos, hermanos, a Mateo, y lo primero que podemos escuchar de la boca de nuestro Señor, hermanos, es bendición. Es bienaventurados. Y hermanos, y tenemos que entender un poquito, hermanos, el trasfondo. Sabemos que Mateo fue escrito principalmente para el pueblo judío. De ahí, hermanos, nos habla Mateo que especialmente da énfasis de que Jesús es el rey de los judíos. Y lo que podemos ver, hermanos, es que en el capítulo 1 encontramos la genealogía de ese rey.
Vemos su linaje humano de cómo comienza de Abraham y nos comienza a llevar por todos los reyes, por todas las personas que aún en la Biblia, hermanos, encontramos y llega hasta el Señor Jesucristo. Y para poder demostrar que Él era el rey, pues tenía que ver una genealogía. Pero también, hermanos, vemos la llegada de los magos en el capítulo 2, cuando ellos llegan al rey Herodes y le dicen: venimos a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Entonces Mateo, hermano, tiene especial cuidado en hablarnos de ese rey. Pero también, hermanos, si estudiamos un poquito el trasfondo cultural, el trasfondo histórico, hermanos, del libro de Mateo, nos va a llevar, hermanos, que el imperio que estaba dominando en ese momento era el imperio romano. El imperio romano, con su poder militar, con su poder político, hermanos, que en esos tiempos estaba en aumento, hermanos, de una manera maravillosa, nos hace ver que ellos, hermanos, tenían una fortaleza, tenían, hermanos, un imperio poderosamente y militarmente, hermanos, hablando. Pero algo lamentable que podemos ver es que el imperio romano, hermanos, era orgulloso, era soberbio, eran inmoral, eran corruptos. Y eso a ellos, hermanos, en su manera de ver la vida, les hacía felices. Los judíos, sin embargo, no lo eran. Eran oprimidos. Las leyes de Roma les hacía llevar las cargas de los soldados por una milla. Por eso el Señor en este pasaje del Sermón del Monte dice: ve, si ellos te piden una milla, ve tú 2. Y era algo difícil para el pueblo judío, hermanos, el poder llevar todas esas cosas. Y así, hermanos, el pueblo judío vivía esperanzado con la llegada de un rey, con la llegada de un Mesías que ellos habían escuchado, que se habían dado las profecías de que un rey iba a llegar. Y ellos deseaban, hermanos, que toda esa opresión, todas esas tristezas que el pueblo de Israel, hermanos, estaba pasando con la llegada del rey, ellos decían: todo esto se va a terminar, todo esto se va a acabar. El rey aplastará al imperio romano y nosotros estaremos sobre ellos. Y es en ese momento, hermanos, donde el Señor Jesucristo ahora va a hablarnos de estas bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, hermanos, significa feliz, dichoso o bendito. Y Jesús va a hablarnos, hermanos, de la felicidad a la manera de Él. La felicidad, hermanos, no es que ellos, hermanos, estaban, o los judíos estaban teniendo riquezas o grandes mansiones o de costosos vestidos, ni viviendo, hermanos, en inmoralidad. Eso no es la verdadera felicidad. El mundo nos lo dice, que eso es la felicidad, que eso trae la felicidad, las riquezas, el tener una mansión, el usar vestidos costosos y vivir y dar rienda suelta a la carne y vivir en inmoralidad. Los romanos decían: eso es felicidad. El ser corruptos, el robar, el enriquecerse ilícitamente, ellos decían: eso trae felicidad. Pero los judíos, ellos querían una felicidad. La felicidad, hermanos, es el gran problema del género humano. Todo el mundo anhela la felicidad. Todo el mundo, hermanos, anhela ser feliz. Y es trágico ver, hermanos, en qué formas tratan de alcanzarlos. La mayoría, hermanos, por desgracia, lo hacen de una forma tal que lo único que produce es tristeza, es calamidad. Cualquier cosa que ellos quieran brincarse, las dificultades, ellos piensan que eso va a producir alguna felicidad, pero solamente será momentáneamente.
No así, hermanos, tenemos nosotros que saber que todo ello les lleva más que nada a desdicha, a infelicidad, les lleva, hermanos, a tristezas, pero el sermón del monte, hermanos, de la cual el Señor Jesús hoy vamos a ver, en la cual Él predica. Sin embargo, se nos dice, hermanos, la manera de cómo vivir felizmente. Y esta es la clase de persona que es verdaderamente, hermanos, feliz, que es realmente bienaventurada. Esa es la clase de persona que ha de ser feliz, lo que vamos a escuchar de los labios de nuestro Señor. Cristo pone, hermanos, con la base de todo. Si el hombre quiere ser feliz, tiene que vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Es una felicidad, hermanos, según Dios, no según el hombre. El hombre puede decirte, esto te va a hacer feliz. Pero creo yo, hermanos, como cristianos que somos, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que realmente, hermanos, va a traer felicidad a nuestra vida. Esta es la diferencia entre el carácter de un cristiano y el carácter de aquel que no conoce a Dios. Eso es lo que demuestra, lo que debemos mostrar día a día, hermanos, en nuestras vidas. Creo que hasta irá, hermanos, en contra de nuestros pensamientos lo que el Señor nos va a decir. Tal vez como probablemente algunos hermanos se asombraron y dijeron en el último en el capítulo 7, en el versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esas palabras, hermanos, vienen del cielo. Son palabras de un rey que tiene autoridad. Y tal vez nos vamos a admirar de cómo el Señor nos va a enseñar la verdadera felicidad. ¿Cómo puede ser eso? Pero recuerde que es la felicidad a la manera del Rey de Reyes. Y es entonces, hermanos, vamos a entrar al versículo 1 del capítulo 5. Nos dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Hermanos, ya el momento en el que el Señor va a dar su mensaje se ha preparado. Gran multitud le ha seguido. Mucha gente estaba admirada de lo que este hombre hacía en sus momentos de inicio de ministerio. Viendo la multitud, dice, subió al monte. Probablemente, hermanos, un lugar alto, para que allí, hermanos, se oyera su voz, para que allí, hermanos, la gente que estaba abajo pudiera alcanzar a escuchar las enseñanzas del maestro. Pero algo interesante es que el maestro se sienta. Y vinieron a él sus discípulos, los más cercanos, aquellos que el Señor estaba llamando, aquel que el Señor estaba escogiendo. Y ahora, hermanos, a ellos y a la multitud les iba a mostrar la verdadera felicidad. Y dice la Biblia, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, un gran predicador sin lugar a dudas, un maestro de maestros, hermanos, les enseñaba, les predicaba, y a ellos, hermanos, les iba a mostrar las verdades bíblicas que el pueblo podría, hermanos, decir está bien o podría, hermanos, rechazar. Pero el maestro de maestros iba a dar, hermanos, su sermón. Iba a dar un mensaje que iba a abarcar más de 3 capítulos. Y un mensaje largo, hermanos, pero con verdades que iban a cambiar la mente, hermanos, del pueblo judío. Y dice en la palabra de Dios, versículo 3. Nos va a dar la primera bienaventuranza y es, hermanos, en la cual quiero que nos quedemos en ese versículo. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los pobres en espíritu, dichosos, y si podemos ponerle bendito, los pobres en espíritu.
Yo creo, hermanos, que cuando oyeron los judíos esta primera bienaventuranza, dijeron, ¿cómo puede ser un hombre feliz aquel que es pobre en espíritu? No cabía probablemente en la mente de sus oyentes. Y por eso se admiraban y por eso ellos veían, miren cómo nos enseña. Pero hermanos, tenemos que estudiar qué es ser pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Primeramente, hermanos, quiero que veamos lo que no es ser pobre en espíritu. Lo que no es ser pobre en espíritu no es aquella persona que tiene baja estima. No es aquella persona que es callada o introvertida. No es aquella persona que se sienta ahí y se agacha cuando le hablan, o que es tímido para hablar y decir, miren, esa persona es pobre. No, hermanos. Tampoco son los que sufren alguna desgracia. La gente incrédula, hermanos, también sufre desgracias. Sufre tristeza. Como en estos días de la pandemia, no solamente está pegando a los cristianos, también está pegando a la gente incrédula. Pero eso no es ser pobre en espíritu. No es pobreza espiritual aquel que está hablando en el sentido económico. No es la manera en cómo tal vez está vistiendo la persona, en cómo vive. No es en cuánto dinero tiene en el banco. O tal vez no tiene mucho dinero tal vez no cuenta con una cuenta en el banco. O tal vez no hay dinero, tal vez ahí abajo del colchón. Tampoco es lo material. ¿Cómo es su hogar? Si tiene piso o es de tierra. Hermanos, pobre en espíritu no es pobreza material ni terrenal. Ahora, pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Las bienaventuranzas, hermanos, van dándonos, el Señor menciona estas bienaventuranzas en orden, hermanos. Y el Señor nos está poniendo primero que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué bienaventurados los pobres en espíritu está en primer lugar? Porque es, hermanos, lo que el hombre tiene que hacer primeramente para poder venir a los pies del Señor. ¿Qué quiere decir entonces pobre en espíritu? Es aquella persona, hermanos, que reconoce su miseria espiritual ante Dios. Pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su condición espiritual y cómo está ante Dios. En Efesios capítulo 2, hermanos, Efesios capítulo 2, en su versículo 1. Miren, hermanos, cómo estaba nuestra condición espiritual. Dice en la Biblia, en el versículo 1 de Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era, hermanos, nuestra condición espiritual. Había, hermanos, una miseria espiritual. Pero aquel que es pobre en espíritu es aquel que reconoce su situación espiritual ante Dios. No está hablando lo material, está hablando cómo su vida. Él es quien sabe que está arruinado espiritualmente. Pobre en espíritu, hermanos, es aquel que sabe que está arruinado espiritualmente. Así cuando decimos estoy arruinado económicamente, no tengo nada, no tengo un sustento en mi vida, nadie me puede ayudar, estoy arruinado. Es como aquella casa que vemos al final del capítulo 7 en el Sermón del Monte, que se cayó y dice Dios, y fue grande su ruina.
En Romanos 7 el apóstol Pablo nos enseña su verdadera condición, cómo él se encontraba, y dice estas palabras, dice en el capítulo 7, versículo 24 de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, hermanos, está reconociendo cómo se encontraba, hermanos, su carne. Dice él: miserable de mí. Él estaba, hermanos, reconociendo su condición espiritual ante Dios. ¿Qué quiere decir ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu es aquel que es pobre en cuanto a las cosas espirituales. En nuestra vida pasada así estábamos. No teníamos, hermano, ningún interés en las cosas de Dios. Éramos pobres, aunque pensábamos que éramos ricos materialmente y estábamos bien, pero espiritualmente, hermanos, éramos pobres. Es la razón por la cual Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le muestra las riquezas maravillosas que tenemos en Cristo. Riquezas preciosas que Él nos da. Pero ¿sabe qué, hermano? Capítulo 2 nos habla de Efesios, de nuestra situación, de nuestra pobreza. En 2 Corintios capítulo 8 nos dice en un versículo que por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Pero pobre en espíritu, hermano, también, hermano, es aquella persona que sabe reconocer la profunda humildad de reconocer que está en bancarrota espiritual. Cuando estábamos apartados de Dios, hermanos, nuestra vida estaba en bancarrota. Todo lo que nosotros hacíamos, hermanos, no tenía sentido. No había esperanza para nuestra vida. En Efesios capítulo 2, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 11 y 13, nos dice la palabra de Dios. Miren cómo estábamos, hermanos, espiritualmente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así estábamos, hermanos. Estábamos en una bancarrota porque estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. No teníamos nada, hermanos. Y ser pobre en espíritu es aquel que reconoce su profunda bancarrota espiritual. Todo esto estaba yendo, hermano, en contra de probablemente de algunos oyentes que estaban escuchando a Cristo allí. Probablemente, hermanos, los judíos estaban pensando, ¿cómo que pensamos nosotros que es nuestro rey, que es el Mesías? ¿Por cómo está hablando? Nos está hablando de cosas que es ilógico a lo que nosotros estamos pasando. Ningún soldado romano podía decir yo soy pobre. Ellos, hermanos, eran soberbios, ellos estaban en lo más alto. Los soldados, hermanos, menospreciaban a la gente. Y ahora, hermanos, los judíos dicen cómo ahora el maestro viene a hablarnos de que ser feliz es ser pobre en espíritu. Ser pobre es aquel que clama a Dios, hermanos, día tras día diciendo, dame de tu gracia, dame de tu poder. Es aquella persona que se despoja del orgullo. Es aquella persona que hace a un lado su soberbia y ve su necesidad de Dios. No confía en sí mismo, sino procura, hermano, la ayuda de Dios en su vida. El mundo dice, confía en ti mismo. Tú puedes hacer esto, tú puedes seguir adelante, tú tienes la capacidad. Pero el Señor está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que necesitan de Dios día tras día en su vida. No se jacta, el pobre en espíritu no se jacta, hermano, en sus progresos.
ni de sus logros, ni mira a los demás como superiores, ni se mira a él como superior, perdón. Filipenses 2, dice la Biblia, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es, hermanos, ser pobres en espíritu. Aquel que está buscando día a día, hermanos, la presencia de Dios en su vida. Aquel que dice que sin el Señor no es nada. Aquel que cuando venga a los pies de Cristo, hermanos, diga que en Cristo se encuentra todo. Ser pobre en espíritu, eso es. Pero veamos, hermanos, qué es algunos ejemplos de hombres que fueron pobres en espíritu. La Biblia nos habla, hermanos, en Génesis 33:15, de un hombre llamado Moisés. En Éxodo 33:15, hermanos, nos habla la palabra de Dios. En 33:15 nos habla de Moisés, dice así: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe, hermano, qué es lo que estamos viendo en Moisés? Una total dependencia en Dios. Si tú, Dios, no vas a ir con nosotros, yo no voy a dar ni un paso más. Yo necesito de tu presencia. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Día tras día, hermanos, debemos declamar a Dios: Dios, necesitamos tu presencia. No es aquel que se levanta y dice: yo puedo seguir solo, yo puedo hacer solo estas cosas, yo puedo tener este proyecto y sacar adelante lo que tengo en mente. No, hermanos, es aquella persona que es pobre en espíritu, dirá siempre: necesito de ti. No nos saques si tu presencia no va con nosotros. En Isaías, hermanos, capítulo 6, nos habla la visión que el profeta Isaías tuvo. Pero miren, hermanos, ¿qué es lo que Isaías dijo en el versículo 5? Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, hermanos, creo que Isaías era un hombre que conocía su profunda condición, cómo se encontraba. Y él dijo: ay de mí, pobre de mí. Soy muerto porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, él no presumió ver al Dios 3 veces santo, santo, santo. Hermanos, él no dijo: yo ya vi esto, soy el mejor. No, hermanos, él vio su condición espiritual. Él vio, hermanos, cómo se encontraba. Dice que siendo hombre inmundo de labios, sucio, de lo más perverso, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. No solamente él, hermano, pero también habla de todo el pueblo, de cómo, hermanos, también ellos tenían labios inmundos. Y dice: yo soy esa clase de persona, y pobre de mí, porque mis ojos han visto al Rey. Hermanos, si queremos acercarnos al Rey, si las personas a las cuales Jesús les está hablando en Mateo capítulo 5 y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, si ellos querían venir al Rey, al Mesías prometido, ellos tenían que reconocer su condición espiritual. Creo que nosotros, hermanos, al momento de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, reconocimos nuestra condición espiritual. Pero, hermanos, eso debe ser día a día, reconocer nuestra condición espiritual. En Lucas capítulo 5 nos dice la palabra de Dios, hermanos. Lucas capítulo 5.
Y en su versículo 8 dice la palabra de Dios, Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Después de ver un milagro, hermanos, maravilloso, después de ver algo que nunca, hermanos, se había visto, después de que Pedro toda la noche había intentado pescar y nada había atrapado, fue cuando oye las palabras del Señor que dice, Pedro, boga mar adentro, y dice, Señor, solo por tu palabra lo haré. Y dice la Biblia que gran cantidad de peces entraron a la red y se rompía. Ellos vieron el milagro más maravilloso, hermanos, guiando el Señor Jesús los peces a las redes de Pedro y a los demás. Y cuando Pedro ve eso, hermanos, ve ese milagro maravilloso de su maestro, ¿sabe qué, hermanos? No tiene más que caer de rodillas ante Jesús y decirle, apártate, Señor, yo soy hombre pecador. Estaba reconociendo Pedro ante un milagro, ante la majestad de Dios, de Cristo, hermano. Pedro dice, Señor, apártate, soy hombre pecador. Qué manera, hermanos, de reconocer a un Dios verdadero. Qué manera, hermanos, de saber y de entender cómo estos hombres tenían, hermanos, y eran pobres en espíritu. Pensemos un poco, hermanos, en la escena. Los judíos están escuchando aquel que ha venido, aquel rey de los judíos, que dijeron los magos que vendría, que nacería. Algunos tal vez no creían en él, algunos sí, pero hermanos, la esperanza que ellos tenían en este rey prometido, ellos pensaban que vendría con su ejército y destruiría a todo el imperio romano y establecería su reino, su imperio terrenal en este mundo, y tendría y pondría sus leyes, y tal vez sería un hombre maravilloso con palabras tal vez que podrían dominar. Pero lo que ellos están escuchando es, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede hacerme feliz o bienaventurado ser pobre en espíritu? Recuerda, hermano, como lo dije en la introducción, es la felicidad a la manera de Dios. No es a la manera del hombre. A la manera del hombre te va a decir, haz esto, esto, esto y esto y aquello. Pero la manera de Dios es diciéndonos, bienaventurados los pobres, los que reconocen su situación espiritual, su triste condición. La promesa, en cuarto lugar, la promesa para los pobres en espíritu. ¿Qué promesa hay? En Mateo capítulo 5, dice ahí la palabra de Dios, bienaventurados, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no va a hablarles, sino va a darles un reino terrenal. En este primer mensaje el Señor, hermanos, está dando que su reino no es de aquí. Y entonces, las formas en que se van a llevar a cabo en su reino van a ser a su manera, no a la manera de este mundo. Pero la promesa para el pobre en espíritu, hermano, es de ellos es el reino de los cielos. Solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son los que se acercan a Dios y son recibidos en su reino. Probablemente, hermanos, pensemos en la mente de los judíos cuánto deseaban probablemente algunos tener la ciudadanía romana. Porque el ser romano en ese tiempo era lo máximo. El ser romano era tener privilegios que nadie más podía tener. Cuando arrestaron a Pablo, si usted recuerda, hermanos, en Filipos y fueron azotados, aquel magistrado dice, yo con una gran suma de dinero obtuve la ciudadanía, porque era caro, pero también te daba un gran privilegio.
Y tal vez muchos querían tener la ciudadanía de allá, de Roma. Pero ¿sabe qué, hermanos? Era costosa. Pero para poder obtener, hermanos, la ciudadanía celestial, para poder pertenecer al reino de los cielos, hermanos, la persona solamente tenía que reconocer su situación espiritual, su pobreza espiritual. Ver que él solo, hermanos, no podía ganarse el reino de los cielos, sino aceptar y reconocer que el rey que había venido tenía una manera diferente de reinar, hermanos, y eran bienaventurados, felices aquellos que son pobres en espíritu. Cuando en lugar de pobreza espiritual tenemos una soberbia y orgullo en nuestro corazón, no podremos entrar ni participar del reino de los cielos. Recuerde que el rey, hermanos, que ha venido, Jesucristo, que los judíos esperaban, es un rey diferente a todos los demás reyes que ha habido. Es diferente a todos los emperadores, y sus seguidores tienen que vivir con los estándares de ese rey. En Isaías 57 nos dice la palabra de Dios, hermanos. Isaías 57, por favor, vayamos allá. Isaías 57, versículo 15. Si acostumbra a subrayar, hermanos, su Biblia, yo le animo a que, mire, hagamos eso, subraye con un lápiz, algo así. Muy ligeramente dice 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién va a habitar, hermano? Y con el quebrantado, ¿y qué? Y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe, hermano, con quién vive el Señor? Él no vive con el soberbio. Él no quiere, hermanos, habitar con aquel que tiene un corazón orgulloso, hermanos. Él quiere habitar con aquel que es de humilde de espíritu. En Isaías 66, versículo 2 nos dice la palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que Dios va a mirar, hermano, hermana, es aquella persona que es pobre y humilde de espíritu, que reconoce su situación, que tiembla a la palabra de Dios, que se somete a Dios. Dios dice, yo miraré y yo habitaré con esa persona. Por eso el Señor, hermanos, es la primera bienaventuranza que nos habla. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ¿sabe qué, hermano? Es la entrada a su reino. Si hay orgullo, si hay soberbia, tú que nos escuchas y que no has conocido a Cristo como tu Salvador, no puedes entrar al reino de los cielos. Porque tienes que hacer a un lado tu orgullo y ver tu necesidad espiritual y cómo te encuentras. Los emperadores, hermanos, eran crueles, eran corruptos e inmorales. Y claro, sus seguidores estaban en esa misma condición. Si queremos pertenecer al reino, tenemos que ver nuestra necesidad espiritual que hay en nuestras vidas. Reconócelo que sin la vida espiritual que Él nos ofrece, nuestra vida está en bancarrota. Que nos pidámosle que nos haga sencillos y humildes y dependientes totalmente en Él. Si no eres cristiano, reconoce tu condición espiritual. Pero si ya has conocido a Cristo, sigue, hermano, dependiendo, sigue confiando en Él, que podamos venir con fe y pedir de su ayuda y de su gracia día a día. Esa es la manera, hermanos, de ser felices. Yo te puedo, hermanos, y tú puedes decirme también como testimonio,
que desde el momento en que Cristo vino a tu vida y reconociste tu situación y tu condición espiritual, de cómo te encontrabas, hermano, ¿verdad que puedes decir conmigo que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas? Que aquello, hermano, que Dios, como estábamos antes en tristeza, ahora, hermanos, puede ver un gozo en nuestra vida, un gozo espiritual. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Ven a Él con toda humildad, reconociendo tu pobreza espiritual, porque con Él somos ricos en Cristo, el Rey, verdaderamente, hermanos. Dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, fue la primera bienaventuranza que el Señor enseñó. ¿Cómo está, hermanos, nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Nos sentíamos ya mejores y superiores que los demás? Hermanos, día a día tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual. Dice la Biblia que es bienaventurado los pobres en espíritu, no los arrogantes, no los soberbios. Hermanos, que podamos depender totalmente en nuestro Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te ayude, hermano. Vamos a orar. Señor, en esta noche te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, vimos hoy una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tú quieres, Padre, que tengamos humildad en reconocer cuánto necesitamos de ti. Tu palabra nos dice que tú habitas con aquel que es quebrantado y con aquel de humilde espíritu. Tu palabra nos dice que tú mirarás a aquel que es pobre y que tiene una pobreza y una humildad y que tiembla, Señor, a tu palabra. Señor, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad que tenemos de ti. Si hay alguien que está escuchando esa transmisión y aún no cree en ti, que pueda ver su condición en cómo se encuentra, en bancarrota, y no puede hallar la felicidad porque tal vez ha buscado en otros lugares algo que le llene, algo que le traiga felicidad, ha ido tal vez a otras religiones, a otras sectas y nada trae felicidad a su vida. Pero hoy hemos visto que reconociendo nuestra situación espiritual, seremos bienaventurados. Cosa diferente a lo cual el mundo piensa. Señor, gracias por tu palabra. También, Señor, te pedimos por cada hermano, por cada hermana de la iglesia, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando alguna necesidad material, alguna necesidad económica, alguna necesidad emocional. Te ruego, Señor, que tú puedas llenar todo lo que mis hermanos necesiten, que tú proveas de fuerzas, proveas de ánimo. Aquellos, Señor, que están todavía atravesando aquellas tristezas en las cuales un familiar, Señor, falleció, que tú puedas traer consuelo a sus vidas. Aquellos, Señor, que tienen enfermos, que tú toques los cuerpos de ellos, que tú bendigas los medicamentos que ellos estén tomando, que tú les des fuerza, Señor, y que tú hagas tu voluntad en sus vidas. Aquellos, Señor, que tal vez han perdido algún trabajo, Señor, provéeles día a día de lo material, de lo necesario, del alimento. Que, Señor, tú seas el proveedor, que tú seas aquel, Señor, que supla cada necesidad. Señor, si hay alguien que probablemente en estos días ya está desesperado, tal vez, Señor, los niños ya quieren salir, ya quieren tal vez, Señor, ir a pasear a algún supermercado, a algún lugar, a alguna plaza, a algún parque, Señor, ya quieren salir. Dales paciencia, Padre, dales fortaleza, dales, Señor, dominio propio, que ellos, Señor, aún a su corta edad, puedan, Señor, aprender lo que es la paciencia.
Si hay hermanos que están desesperados, si tal vez hay personas impacientes, si tal vez habrá algún hermano que está ya estresado, que está pasando por alguna depresión, Señor, o alguna desesperación, obra, Señor, en su cuerpo, obra, Padre, en su corazón, en su mente, que tú traigas paz y que des una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay alguien, Señor, tal vez hay matrimonios, hay parejas que probablemente han estado entrando en discusión, que tú, Señor, les ayudes a que el amor pueda, Señor, cubrir todas las faltas. Que el amor, Señor, sea, Señor, lo que una a la familia. Que, Señor, les des de tu gracia y sabiduría. No sabemos, Padre, por lo que están pasando cada hermano. Pero, Señor, los ponemos en tus manos. Oramos, Señor, por el colegio Lirio de los Valles. Que tú obres, que tú proveas, que tú suplas, Señor. Que tú hagas tu voluntad, Señor, en el colegio. Que uses, Padre, a los que están enfrente. Ayuda a los padres y suple también para que ellos puedan pagar las colegiaturas, Señor. Oramos, Padre, por el pastor Albino y su esposa, nuestra hermana Sarón. Guárdale, Señor, en el lugar allá donde se encuentran en los Estados Unidos. Bendice la vida de nuestra hermana, Señor. Toca su cuerpo y que bendigas los medicamentos que ella está tomando. Oramos, Padre, por la situación en que nos encontramos. Tú tienes control de todas las cosas. Confiamos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, día a día a ver nuestra verdadera condición espiritual, que necesitamos de ti, Señor, todos los días. Tus manos ponga estas peticiones y gracias, Dios, por tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Ánimo, hermanos, el Señor está con nosotros. Dios les bendiga. Hasta pronto.